Vamos a ir a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2. ¿Estamos allí? 2. Primera de Corintios 1, 2. 2. 2. 2. Para que no se confunda. Le sigo 2, hagan 12. 2. Primera de Corintios 2. En el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, amén. La gloria sea para el Señor. Gracias al Señor por esta palabra, por esta bendita palabra que trae en este día para nosotros. Acá Pablo habla de su característica de ser un hombre espiritual, un hombre que caminaba en el Espíritu, un hombre que andaba y todo lo que hacía, lo hacía en la fe del Espíritu. No era un hombre natural. Aunque vivía en un cuerpo de carne, él no obraba según su carne, él obraba según su espíritu, porque el espíritu que ya él tenía no era el espíritu de él, sino era el espíritu de Dios. Por eso habla de la mente de Cristo. Pero en contraste a esto, Pablo nos habla del hombre natural. Pablo nos habla del hombre natural. Y Pablo nos dice que el hombre natural no percibe. ¿Qué es percibir? No poder saber que algo está allí presente. Por ejemplo, las personas que pierden el sentido del olfato, los sabores no los perciben al 100%.
¿Por qué? Porque para los sabores, poderlos percibir al 100% se necesita del olfato. Sin el olfato, el gusto es incompleto. No puede ser completo, pues, porque le falta percibir el olor del alimento. Entonces, ¿qué es no percibir? No recibir algo que está allí. Eso es no percibir. El hombre natural no puede recibir algo que está allí. ¿Y por qué? Porque para él no es algo normal, es algo que no es lógico, es algo que no es cuerdo, es algo que le parece una locura. Y por eso no lo puede entender. Y Pablo dice que eso se tiene que discernir espiritualmente. Es más, Pablo nos dice que las palabras que él hablaba no eran palabras de humana sabiduría. O sea, no son palabras que yo puedo aprender leyendo la Biblia. No, son palabras que el Espíritu acomoda a lo espiritual. Porque son palabras del Espíritu. Qué importante es poder ser alguien espiritual, tanto para recibir como para hablar las cosas de Dios. Qué importante. Por eso es que el hombre natural no puede alcanzar nada delante de Dios. En prédicas pasadas hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios, ¿cierto? No podemos recibir las cosas de Dios si no tenemos fe. Bueno, si usted no entra en lo espiritual, la palabra de Dios dice que usted no puede percibir las cosas de Dios. Usted necesita la mente de Cristo. Juan nos habla lo siguiente en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 3, Dios es tremendo. Juan 3. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Pablo le decía a los discípulos cuando iba a Jerusalén que él no sabía lo que le esperaba allá, más salvo las cosas que el Espíritu le contaba, que vendrían persecuciones y muchas cosas, pero él no sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque todos los que nacemos del Espíritu no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. No lo sabemos. Se escucha nuestro sonido porque obviamente Dios va dejando una huella por donde pasamos, pero no se sabe ni de dónde venimos ni a dónde vamos, porque somos nuevas criaturas. Todo lo de Dios lo percibimos. Si no nacemos de nuevo, no podemos percibir a Dios. No podemos percibir a Dios si no nacemos de nuevo. Entonces, ¿qué pasa en consecuencia de esto? Bueno, que Dios proveyó para que las personas nacieran de nuevo. Dios proveyó, pero hay algunos que no reciben lo que Dios proveyó. Si usted va a Juan 1, Juan dice en su capítulo 1, versículo 14, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está
en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel verbo, dice el 14, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Cuál verbo? La palabra. ¿Cuál verbo? La palabra. Lo que Dios mandaba, lo que Dios enviaba a sus profetas. Dice la palabra en Jeremías: vino a mí palabra de Dios. Dice en Ezequiel: vino a mí palabra de Dios. Dice en Isaías: vino a mí palabra de Dios. Ahora Juan dice: y aquel verbo vino y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dios proveyó lo que ellos tenían allá en palabra. Dios lo trajo y lo hizo hombre, lo hizo habitar en medio de nosotros. Lo que estaba en su seno, en lo más profundo de su ser, el logo, el pensamiento de Dios, vino y habitó en medio de nosotros. Nosotros no podemos decir que recibimos a Jesucristo si no vivimos esta palabra, y si no la vivimos, no naceremos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tu maestro y no sabes estas cosas? ¿No entiendes las cosas terrenales? ¿Cómo vas a entender las espirituales? El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Necesitamos a Cristo, lo necesitamos. Y Cristo no quiere un sacrificio a media. Cristo quiere gente que vaya y lo reconozca como Dios, que le sirvan, que viva para Él. El que me sirviere, a donde yo esté, allí estará, dice el Señor. Esa es la palabra. Humillación delante del Señor. Humillación, porque esa es la única manera de recibir al Señor. O sea, ¿qué pasa? Que esa palabra que viva a los profetas la desechaban siempre. Entonces el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, y mataron a su hijo también. Ahora su hijo viene a los creyentes y los creyentes lo resisten. No resiste el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 7 y veamos esto que nos dice la palabra acá en Hechos 7. Hechos 7. Vamos a leerlo. En el versículo 47. ¿Estamos allí? Hechos 7, 47. Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué dice allí Esteban? ¿Quién dijo aquello? El profeta. ¿Es o no es? ¿Pero quién le estaba hablando? ¿El profeta? ¿Quién estaba hablando? ¿El profeta? Dios era el que estaba hablando. Pero lo dijo el profeta. Y ese es el problema de algunos, que como son naturales, no entienden que cuando el hombre de Dios le habla es Dios, y no lo entienden. Por eso no pueden recibir las cosas del Espíritu. Por eso no las pueden recibir, porque piensan que eso es locura que sea Dios. Y por eso Dios no los puede influenciar. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo: no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Quién era el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? El Señor Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. Y Nicodemo le estaba diciendo: maestro, sé que vienes de Dios por todo lo que haces. Y Jesús le estaba diciendo: tú no me puedes ver. No me puedes ver si no naces de nuevo. No puedes ver a Cristo Jesús si no naces de nuevo. No lo puedes mirar. Vas a ser un natural todo el tiempo si no naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que veas a Cristo, para que veas al Señor claramente, al que te redimió, al que te salvó, para que lo veas en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces, vas a perecer, dice la palabra. Muchos son llamados, mas pocos escogidos, porque no es de todo la fe, no es de todo la fe, y lo que nos salva es la fe, no por obra para que nadie se gloríe. El estar acá es una obra, pero ¿de dónde viene? ¿De fe o una obra de un sacrificio propio, que es un trapito de inmundicia delante de Dios? ¿De dónde viene el estar acá? Es la pregunta. Tiene que provenir de la fe, porque las cosas sin fe están muertas delante de Dios, muertas. Dice la palabra. Acá Esteban le dice en el 49: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Amén. Mira lo que le dice Esteban. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, siempre lo resisten. Dios le envía la palabra y ustedes resisten esa palabra. Ustedes no están resistiendo a ese hombre que estaba allí, están resistiendo al Espíritu Santo, que fue enviado del cielo a predicar el Evangelio. El único que predica el Evangelio es el Espíritu Santo, más nadie. Él fue el que le fue enviado del cielo a predicar las buenas nuevas. Él es el que anuncia la verdad. Él es el que nos dice y nos enseña cómo son todas las cosas. Él es la unción que nos llena, el Espíritu Santo. Y si usted lo resiste, usted nunca va a crecer. Si usted no sabe recibir la palabra, usted nunca va a crecer y va a ser un natural todo el tiempo. Y los naturales no pueden ver el reino de los cielos, no pueden ver a Cristo Jesús. Y el que no ve a Cristo Jesús, ¿cómo te vas a salvar? Cuando Jesucristo venga te va a decir, nunca te conocí. ¿Cuántos quieren que Jesús le diga, nunca te conocí? Líbrame, Señor, de no conocerte. Aquí estoy para conocerte. Por eso estoy acá. Por eso oro, Señor. Por eso busco tu presencia. Por eso leo la palabra. Por eso me sujeto a lo que tú dices. Quiero vivir por esto que tú mandas. No soy soberbio, no soy altivo. Quiero ser una persona humilde delante de tu presencia, manso. Eso es lo que enseña la palabra. Que cuando el Espíritu viene y me trae las cosas, aunque la gente se vaya a poner brava conmigo, yo soy manso con el Espíritu. Me dejo montar y me dejo guiar para donde Él quiere llevarme. Es difícil ser así. Eso se lo decía Esteban. Ustedes siempre resistían al Espíritu Santo, así como sus padres, ahora ustedes también. ¿Qué nos enseña eso? Que el mismo Espíritu de Cristo estaba en los profetas antiguos, dice Pedro. Y el Espíritu que estaba en ellos era el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba todos los padecimientos que vendrían y la gloria que vendría tras ellos, el mismo Espíritu Santo. Pero ellos lo resistieron, tal cual aquellos. ¿Cuántos están resistiendo hoy al Espíritu Santo? No resista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a su vida y le va a decir, aquí el que mando soy yo. ¿Cuánto les gusta que alguien se meta en su casa y le diga, bueno, ahora aquí el que manda soy yo? ¿A cuánto les gusta? Bueno, con el Espíritu Santo le va a tener que gustar, porque si no, Él no se queda. Él no se queda donde Él no es el que manda. Él no se queda donde Él no es el que gobierna. Él no se queda donde Él no es el más precioso. Él no se queda allí. Él se queda donde Él es el más precioso, el más excelso, el más grande y el reconocido. Ahí es donde se queda Él. Y ahí es donde Él habita. Porque para eso fuimos creados, para morada del Espíritu Santo, para morada de Dios en el Espíritu, para morada de Cristo, el mismo Dios. Aunque hablé de tres maneras, el mismo Dios. No son tres, no son cuatro, no son cinco, es uno solo. El único Dios verdadero. Entonces, Esteban le dijo a ellos allí, ustedes siempre resistían al Espíritu Santo. Y llega en el 52 y le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Dice la palabra que ellos crujían los dientes. Pero pregúntate si Esteban estaba asustado. No, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, él los podía juzgar a ellos, pero adivina qué, ellos no podían juzgar a Esteban. Ellos no podían saber lo que había en Esteban. Por eso Pablo dice, si ellos hubieran conocido esa sabiduría, no hubiesen matado al Señor de gloria. No lo hubiesen matado. Pero como no la conocieron, mataron al Señor de gloria. Igualito a este Esteban también lo mataron acá. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. El hombre natural dice, bueno, si era de Dios, ¿por qué lo mataron? Si Dios es poderoso, no puede entender las cosas del Espíritu. Es así. El hombre natural no puede entenderla. Ay, si Dios es el que me está hablando porque yo sigo haciendo lo malo y Dios no me hace nada, no puede entender las cosas del Espíritu. Que Dios, por su bondad y su paciencia, lo está dando oportunidades que se arrepientan. Eso es lo que enseña la palabra.
No es que Dios no actúa, Dios sí va a actuar. Si usted no lo escucha, Dios va a actuar. Y vaya que cuando Dios actúe, no hay esperanza para nadie. Porque no hay almas para tal batalla, no las hay. ¿Quién va a detener la mano del Señor? Nadie puede hacerlo. Muchos tientan y tientan a Dios, hasta que Dios se cansa y Dios dice, ya no voy a dar más chance. Lo voy a hacer todo lo que he dicho. Así le dijo Israel. Todo lo que les hablé, lo voy a traer. Ya está bueno. Se cansó y echó a Judá de su presencia. Antes se había cansado y echó a Israel de su presencia. Se cansó y destruyó Sodoma y Gomorra. Se cansó y destruyó el mundo antiguo en agua. Eso es lo que dice la palabra. Y todas esas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros que alcanzamos esta época. No creas que el mismo Dios que está en los cielos con nosotros va a ser distinto. No, Señor. Él se cansa también. Él se cansa. Así que decida humillarse delante de Dios. Humillarse y servirlo. Decídase. Porque si no, Dios se cansa. Y cuando se cansa, hermano, no hay almas en tal batalla. No las hay. Ahí donde Dios se para y le dice al hombre, ¿cuánto me darás por tu alma? ¿Cuánto me darás? Vamos a ir un momento a Hebreos 12. Hebreos 12. Mira lo que dice la palabra. Hebreos 12. Qué importante es entender la Santa Escritura. ¿Estamos allí? Vamos a leer desde el versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. En el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor al que ama disciplina. El Señor disciplina a quién, hermanos? Al que ama. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o ilegítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nota esto, voy a hacer un par allí. Y dejan allí eso apartado porque vamos a seguir allí. El apóstol a los hebreos nos empieza en ese capítulo 12 a hacer una exhortación de que no desechemos la disciplina, porque es el Padre de los espíritus que desde los cielos nos está amonestando. Nuestro Señor Jesús nos amonesta desde los cielos. Entonces Él dice que no desechemos esa disciplina, que no la desechemos. Y después más abajo, Él dice, no sea que brotando en alguno una raíz de amargura. ¿Qué es esto? Esto puede ser producido solamente en el hombre natural. Pablo escribe a los Corintios y dice que Dios era poderoso en ellos para sostenerlos. Escribe Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando alguien está en el Espíritu, la palabra puede ser muy fuerte, pero la persona lo soporta. Como escribe este mismo apóstol a los hebreos en el 13:22, él dice, ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente, porque el hombre espiritual soporta la palabra y se sujeta. Y son cosas que nosotros debemos entender. Entonces, acá el apóstol a los hebreos, cuando termina de hablar la disciplina, dice, no sea que brotando una raíz de amargura. ¿Por qué?
Porque la persona cuando no se sujeta a la disciplina se amarga. Se amarga. Y cuando la persona se amarga, ya no hay sacrificio, hermano. Ya no hay sacrificio. Y no solamente la persona se amarga, sino que la persona puede contaminar a otro. Y eso es lo que está hablando el apóstol de los Hebreos. No sea que brotando una raíz de amargura, ¿qué dice? Os impida. En el 15, vamos a leerlo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Quiero que visualicemos eso allí. Están viendo allí la palabra gracia, ¿no? Esa va a ser clave para que entendamos el contexto de lo que nos está hablando el apóstol a los hebreos. ¿Cuánto les gusta cuando aparece esta palabra? Apréndanse este número, y más los que tienen el Strong. Cada vez que lean esa palabra gracia en la escritura, busquen su Strong y vean quién la traduce, si es Harris o es Dorian, para que conozcan la escritura. ¿Y por qué? Porque esa es una de las palabras más importantes de la Biblia, gracia. Entonces, acá dice que mirad que alguno, es una exhortación que está haciendo el apóstol a los hebreos, mirad que alguno deje de alcanzar la gracia. En el original esta palabra, deje de alcanzar, dice que se quede corto. ¿Y por qué que se quede corto? ¿Quién es alguien que se queda corto? Alguien que no tiene la capacidad de hacer algo, ¿cierto? ¿Y por qué él dice aquello? Porque Santiago enseña que en la ira no obra la justicia de Dios. Eso lo enseña Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no influencia esos tales. Entonces, esto es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, se lo está diciendo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. ¿Por qué? Porque el apóstol a los hebreos está claro que la salvación solamente se puede producir por la influencia de Dios, con la mente de Cristo. Es la única manera que la persona pueda ser salva. ¿Quién se dejó dar en la otra mejilla? Cristo. ¿Quién oró por los que lo perseguían? Cristo. ¿Quién oró por los que lo mataban? Cristo. ¿Es o no es? Solamente Cristo salva. Solamente Él. Solamente Él puede producir la salvación en ti. Si eres una persona natural, hermano, yo te voy a decir algo. Con todo el dolor del mundo, el infierno te espera si eres alguien natural. Necesitas ser espiritual. Necesitas ser espiritual. Y eso requiere humillación. Eso requiere reconocer a Dios. Dios no está suplicando desde los cielos que lo reconozcamos. Dios nos está ordenando de los cielos. Seres soberbios, generación incrédula, arrepiéntanse. Eso es lo que dice Dios. Y las palabras fueron estas: generación de víboras, generación perversa, generación incrédula. Esas fueron las palabras de Jesús. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos pide pleitesía. Dios es Dios. Y demasiado bueno es nuestro Dios, que no tiene paciencia. Porque nosotros venimos y tenemos nuestros hogares y llega y se nos mete alguien, mire, y le sacamos la Guardia Nacional para que lo saquen a tiro. Y Dios, nosotros la creación de Él, mira todo lo que estamos haciendo con su creación. Y Dios todavía tiene paciencia. ¿Será bueno o no será bueno? Es bueno Dios. Es bueno. Mira a Satanás, le destruyó un poco de ángeles en los cielos y Dios todavía le está dando oportunidad. Ya Dios sabe que Él no se va a salvar, pero lo dejó correr. Mire, el tiempo pasa. Pero cuando Dios diga ya, se acabó. Se acabó. Qué tremendo. Hoy es el tiempo, hermano. Necesitamos ser hombres espirituales. La disciplina o te produce obediencia o te produce una raíz de amargura. Gente soberbia que no se sujeta. Gente soberbia, alebrestá, que en lo que le ordenan algo no se la calan. Así fueron los que se levantaron contra Moisés. Así fueron. Y todos los que han tenido esa actitud han perecido delante de Dios. Han perecido delante de Dios. Y eso es lo más triste. Dios no nos llamó para perecer. Dios nos llamó para alcanzar las cosas del Espíritu. A eso nos llamó Dios. A alcanzar las cosas celestiales. A eso nos llamó Dios. Entonces, acá el apóstol a los hebreos dice: no sea que haya
algún fornicario o profano, se lo dice en el 16, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué hizo Esaú? Vamos a enfocar acá. ¿Qué hizo Esaú? Esaú era el primogénito, hermano, de Isaac. Esaú era el primogénito y el segundo era ¿quién? Jacob. Esaú llegó y Jacob estaba haciendo unos frijoles y a Esaú le gustaron los frijoles. Esaú quería frijoles y Jacob, como quería la primogenitura, le dijo que se la vendiese, porque él sabía que Esaú no quería la primogenitura, no amaba a Dios. Jacob lo sabía. Y Esaú por los frijoles vendió la primogenitura. Mi pregunta es, ¿hay algo que tú tengas primero que Dios? Es mi pregunta. ¿Que esté vendiendo hoy tu salvación? Es mi pregunta. ¿Qué está de primero hoy en tu vida? ¿Estará de primero Cristo? Es la pregunta. Porque si hay algo que no sea Cristo de primero en tu vida, déjame decirte que tú estás vendiendo tu salvación. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. No sea que haya un profano aquí como Esaú, que por un plato de frijoles vendió su primogenitura. Y el apóstol a los hebreos nos da una exhortación tremenda a los que no nos sujetamos a la disciplina, a aquel que nos amonesta desde los cielos, porque para eso le leí desde el capítulo 5 en adelante para que vieran de qué estaba hablando, de la disciplina. Y el 17 nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú después llegó a su padre Isaac, y lo que cuenta esa porción de la escritura es que Jacob ya le había preparado la comida. Y Esaú llegó y le dijo, padre, aquí está la comida como me mandaste a prepararla. Y ya Jacob le dijo, no, ya le dijo Isaac, ya yo bendije a tu hermano, ya todo se lo di a él, todo se lo di a él. Y él lloró y le decía, padre, ¿no tienes una bendición para mí? Y él lo bendijo, pero debajo de Jacob. Con lágrimas procuró aquello, pero no hubo lugar para el arrepentimiento. Y eso es lo que nos está hablando Dios. Si tú te acercas a Jesucristo, hermano, cuidado. Cuidado. Yo voy a terminar de leer esta porción bíblica, porque es tremendo lo que enseña aquí el apóstol a los hebreos, y es tremendo lo que el Señor nos está hablando hoy a nosotros, para que paremos la oreja. En el 18, porque no os habéis acercado, prestemos atención, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. No sea natural, sea espiritual. No sea natural, sea espiritual. No deseches la palabra. Escucha lo que el Señor te está hablando. No deseches la palabra. Si hay una raíz de amargura, córtala de una vez, porque te va a impedir entrar. Y cuidado si impides a otros entrar, porque Dios no te va a tener por inocente. Cuidado. Acá la exhortación es directa. Acá la exhortación es a no menospreciar la disciplina, a no menospreciarla. ¿Por qué? Porque si menospreciamos la disciplina, siempre vamos a ser hombres naturales. Siempre vamos a ser hombres naturales, tratando de entender a Dios. Siempre vamos a ser hombres naturales si desechamos la disciplina.
Sabes que yo desde que conocí al Señor, yo nunca, y grave es esto, hermano, nunca, cuando recibí enseñanzas de otros, me mantenía yo leyendo. ¿Y sabes por qué? Porque yo reconocía a Jesucristo. Y yo cuando la palabra sale, yo sé que Jesucristo está allí presente, porque Él es la palabra. Y yo soy de los que le digo, maestro, enséñame, maestro. Yo soy de los que le digo, Señor, dame revelación de tu palabra. Yo no estoy tratando de entender. El que está tratando de entender es el natural. Usted lee esto y en su contexto es tan claro como te lo estoy hablando. Pero si quieres recibir el Espíritu, tienes que escuchar. Para eso se dan los capítulos, para que después lo podamos estudiar. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las percibe, no las puede ver el hombre natural. El espiritual juzga y entiende todas las cosas. Óigase bien. Ve a un hombre natural, no tiene el Espíritu. Ve a un hombre natural, no recibe las cosas del Espíritu. ¿Y por qué? Porque no las puede entender. Quiere entender a Dios, pero va a durar toda una vida tratando de entender a Dios. Y nunca lo va a poder entender. ¿Cuánto tiempo tienes al lado del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes tratando de conocer al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has sabido de Él? ¿Cuánta sabiduría de Dios hay en tu vida? Pregúntate. Y después, sé sabio. Y ponte la mano en el corazón y di, ¿soy natural o soy espiritual? ¿Soy natural o soy espiritual? No hay nada como saber que el Señor Jesús camina con uno. No hay nada como eso, hermano. No hay nada como eso. No hay nada como saber que Jesús es el que nos guía. Aquí el apóstol a los hebreos te dice, tú no te has acercado al monte. ¿Quién se acercó al monte? Moisés. Cuando el pueblo le decía, sube tú y no subamos nosotros, porque estaban aterrorizados. Y ahí estaba la presencia, ¿saben de quién? De Dios. Es así. Y eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. No te has acercado allá, donde Dios estaba hablando directamente desde el monte. Te has acercado a la compañía de millares de ángeles, donde está Jesús el mediador, donde viene esa palabra y te habla el Espíritu. Allí es donde te has acercado. Así que no deseches al que te habla. No lo deseches. Qué tremendo. Yo hablo y el Señor me muestra que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede entender. No las puede entender. Y hasta que no nos humillemos, no las vamos a entender. Qué tremendo. Necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu empujando. Lo necesitamos. No hay nada como arrodillarse a orar y que el Señor le hable a uno y lo mueva a uno y lo toque y lo tome a uno. No hay nada como eso. Nada se compara a eso, como esa seguridad. Nada se compara. Nada se compara a eso. Y a los que predicamos la palabra, nada se compara al abrir la boca y que el Señor ponga la palabra y nos guíe Él a lo que previamente nos ha dado o nos dé algo nuevo. No hay nada como eso. Ese es Dios. Porque Él lo prometió. Cuando vayáis allá, no procuréis poner nada en su corazón. Imagínate si a los que predicamos nos dijo que no procurásemos poner nada en nuestro corazón. Imagínate que no le dice a los que escuchan. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Que oiga. Pero el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y dice en el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el Dios de los cielos, fuego consumidor. Ese es el Dios que habla la Biblia, no el Dios que te hablan hoy, que tú eres salvo
por gracia, pero no por Harry, sino por Dorian. De gratis, no Señor. Tú eres salvo por la influencia de Dios en tu corazón. Y si no eres espiritual, Dios no te va a influenciar. Porque dice que no deje que nada te estorbe y te impida alcanzar la gracia. La influencia de Dios. ¿Qué te puede estorbar? Tratar de hacer las cosas tú. Tratar de entender tú, te va a estorbar. Tratar de conocerlo tú, te va a estorbar. Tienes que humillarte para que Jesús venga a tu vida. Es así. Los que somos espirituales sabemos que lo único que hicimos fue reconocerlo. ¿Es o no es? Eso fue lo único que hicimos. Y ahora viene la sabiduría, viene la revelación y viene la palabra. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. Esa es la diferencia. Pero no al revés. Pablo dice a los Gálatas, tan necios sois, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe. ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo acá? ¿Por qué lo recibieron? Por escuchar con fe. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque le son locura. ¿Cuánta gente hay metida en la iglesia tratando de entender a Dios? Y Dios dice, una obra solamente tenés que hacer: creer en aquel que Él envió. Aleluya. Creer en aquel. ¿Quién envió? Dice la palabra que Dios envió su palabra y no volverá a él vacía. Cree en aquel que es la palabra. Cree en aquel que es el Logos de Dios. Antes que todo hubiese hecho, allí estaba. Hágase la luz, la palabra. Y fue hecha. Y dijo, haya expansión. Y se hizo. La palabra. La palabra. Si quieres aprender, escucha a Dios. Escúchalo. Y no deseches al que te amonesta de los cielos. No dejes que tu misma carne te impida alcanzar al Señor. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque le son locura. Ahora, ¿cómo veríamos si hay un hombre natural o espiritual? ¿Cómo lo veríamos? Juan nos habla en su primera carta, primera de Juan, en su versículo 5, vamos allá, primera de Juan, versículo 5, mira lo que dice la palabra allí. Primera de Juan, versículo 5. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Presten atención, hermano. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que estamos en luz y estamos en tinieblas, mentimos, ¿verdad? Porque Dios es luz. Pero si tenemos comunión los unos con los otros, ¿qué pasa? Estamos en luz, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. ¿De qué está hablando allí Juan? Hermano, que la característica fundamental de un cristiano es que tiene comunión con sus hermanos. Esa es la característica fundamental de un cristiano. Un cristiano que no ama al hermano no es cristiano. Y esto hay que entenderlo. ¿Qué es comunión? Bueno, cuando tenemos comunión con el Señor, siempre estamos leyendo la palabra, orando, leyendo la palabra, orando. Esa es una comunión con el Señor diaria. Y ese es el devocional de todo cristiano. A diario tiene que hacer eso. Leer la palabra y orar, porque esa es la comunión con el Señor. Y ahí nos fortalecemos y ahí todo lo que hacemos prospera. Porque estamos fundamentados en la roca. Pero para hacer eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no hay manera de hacerlo sin el Espíritu. No hay manera. Porque Jesucristo no recibe testimonio de hombre alguno. Y aquí que está diciendo primera de Juan, dice
que si nosotros tenemos comunión los unos con los otros, estamos en luz. Cuando tenemos comunión con los hermanos, nosotros somos personas que hablamos la palabra en todo tiempo. Y somos personas que con los hermanos hablamos la palabra. Nunca estamos apartados. Nunca, nunca. Los que tenemos comunión somos personas que estamos pegados de los hermanos. Siempre. Siempre pegados a los hermanos. Y hablamos de acuerdo a los hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo que enseña Dios. Si usted se va a 2 Corintios 6:14, vamos a profundizar un poquito más en esto. De lo que es estar en esa comunión y de lo que impide estar en esa comunión. Yo quiero que prestemos atención a las palabras, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Voy a hacer un par y voy a tratar de ir explicando línea tras línea, para que no quede duda de lo que el Señor está hablando. Acá el Señor está hablando a los corintios por medio del apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que el Señor es el que le está hablando a los corintios allí? 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? O sea, que el que le está hablando allí a los corintios es Dios, no Pablo. Pablo es el instrumento. Se nos dice ahí que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué le está diciendo Pablo allí al creyente? No te unas con alguien que no sea creyente. ¿Y por qué? Mira el contraste que Pablo hace. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Quién sería la justicia en este caso? El creyente. ¿Y la injusticia quién? El incrédulo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Quién sería la luz allí? El creyente, ¿verdad? Y las tinieblas, el incrédulo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Belial es Satanás. Entonces, ¿qué concordia tiene Cristo con Satanás? Por eso le dije que iba a explicar línea tras línea. Mira cómo el Espíritu Santo hace la diferenciación rápidamente. O sea, que hay que produzca armonía entre Cristo y Satanás. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede entender, porque le son locura. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque le son locura. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Nota los contrastes que hace Pablo para dejar claro cómo debemos estar nosotros. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice abajo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A dónde estará Dios? ¿A dónde estará Dios? En nosotros. Por eso dice que nosotros somos templos, porque Él dijo andaré en medio. Pero ese medio, ¿quién es? Nosotros. Cuando dice andaré en medio de ellos, está hablando que iba a estar en nosotros, porque dice que somos templos. ¿O no lo explica claro? Lo explica claro allí. Por eso entendemos que cuando el Señor nos dice estaré aquí, lo puede decir en muchos lugares, porque está hablando desde aquí. Nosotros somos su templo. Es así, nosotros somos su templo. Entonces dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Sigamos acá. Por lo cual, por lo cual es como el que yo dijese, por consiguiente, o por lo que le estoy hablando, o miren lo que le acabo de decir y por esto ahora les digo,
salid de en medio de ellos. Y no toquéis ¿qué? ¿Cómo llama el Señor a lo que no es de Él? Pregunta. ¿Cómo lo llama? Inmundo. Inmundo. Es imposible para un cristiano ser cristiano si todavía está en el mundo. Imposible. Si usted no sale del mundo, Cristo no le va a recibir. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice Dios, y yo te recibiré. ¿Está claro eso allí o no está claro? Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Eso está muy claro. ¿O no está claro? Es imposible tener comunión si estamos con el mundo todavía. Imposible. Pues hay cristianos que dicen que a mí me cuesta. Claro que le va a costar y toda la vida hasta que no salga del mundo. El apóstol de los Hebreos dice que Jesucristo padeció fuera de la puerta. Y ahora dice que salgamos nosotros y llevemos el vituperio de Él fuera de la puerta. Es la orden de Dios. Porque Dios no nos recibe a media. Ese es nuestro Dios. Y por eso el apóstol de los Hebreos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. No nos engañemos ni caigamos a mentiras con los falsos predicadores. Dios es fuego consumidor. Y Dios exige, Dios da órdenes. Y si no lo entiende, vea lo que dice el apóstol de los Hebreos. Ustedes no se acercaron al monte donde Dios descendió. Y eso humeaba. Y Moisés estaba tan asustado que estaba temblando. ¿O no estaba temblando Moisés? Estaba temblando porque ahí estaba Dios. Nos acercamos ahora a la misericordia de Dios, que envió su palabra y la hizo hombre y la sentó en los cielos, para que nos sujetásemos a ella, para Él tener misericordia de nosotros, para Él limpiarnos. Y eso es lo más tremendo. Porque lo más triste de muchos hoy es que no saben que Dios es el que los limpia. ¿Y cómo nos limpia? ¿Cómo nos limpia Dios, hermano? Vamos a Juan. Juan 13:3. Juan 13:3. Listo, vamos. En el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo Jesús que Él le había dado todas las cosas, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Están viendo lo que Jesús dice allí? Había salido de Dios y a Dios iba. Notemos esas palabras, porque está hablando es que la palabra salió y volvía a Dios. Eso es lo que está hablando Dios, y vamos a seguir para que lo entendamos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Estamos oyendo? Vamos a entender esto. La palabra salió de Dios y a Dios iba. Y Jesús le estaba diciendo a él, a Pedro: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tengamos eso en cuenta porque ya vamos a comprenderlo totalmente. Le dijo Simón Pedro: Señor, no mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el 10 Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Qué claro es nuestro Dios. Para entender esto, vamos a leer un momento el 15. En el 15:3. Vamos a leerlo. Los que quieran anotan y después leen en su casa. 15:3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado.
El Señor le dijo a ellos, yo salí de Dios y a Dios voy. ¿Sí? Como él sabía que volvía ya a Dios, empezó a lavarle los pies a ellos. ¿Y por qué los pies? Él le dice a Pedro, cuando Pedro después le dijo, lávame todo el cuerpo, le dijo, ya ustedes están limpios. ¿Por qué estaban limpios? Porque recibían la palabra del Señor. Y ahora en la palabra, simbólicamente, les lavaba los pies. ¿Por qué? Porque uno camina en el mundo y se va ensuciando. ¿Se comprende? Se va ensuciando. Entonces, Jesucristo le lavaba los pies. Pero Pedro, cuando le dijo a él que no le lavaría los pies, él le dijo, si yo no te lavare, tú no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque si la palabra, hermano, no limpia tu vida, nunca te vas a acercar a Jesús. Nunca jamás. Nunca. Nunca jamás. Óigase bien. La palabra es la única que te puede llevar a Dios. Y en los capítulos siguientes Jesús continúa hablando de eso. Si usted se va al 14, que es continuidad de este capítulo, mira lo que dice el Señor. Él le dice, en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús continuaba diciéndole, yo soy la palabra que salió de la boca de Dios. Nadie va a Él sino por su palabra que Él habla. Nadie va a Él si no se sujeta a su palabra, si no es limpiado por su palabra. Yo soy el camino. ¿Quién? La palabra. La palabra. El hombre natural perece, hermano. Si no entiendes la palabra, vas a morir. Vas a morir. Es algo. Dios le dijo a los sabios, no van a conocer mi sabiduría. Y se la dio a los necios. ¿Qué hace el necio para tener la sabiduría de Dios? Solamente confesar desde su corazón, Jesús es el Señor. Y cuando lo hace de lo más profundo de su corazón, Dios lo llena de su sabiduría. Y cuando Dios lo llena de su sabiduría, es más sabio que cualquier sabio. Y tiene la sabiduría que Dios no le dio a los príncipes de este mundo. Porque las guardó para nosotros. Porque las predestinó desde el comienzo del mundo, dice Pablo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y esto hay que entenderlo, hermano. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Si usted no sabe apartarse del mundo, usted va a perecer. Grábelo, grábelo. Y yo estoy convencido de que en este tiempo en adelante el Señor va a estar trayendo palabras duras en medio de estos tiempos. Palabras duras. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, hermano. Cristo está a las puertas. Y nosotros los creyentes deberíamos saber eso. La señal más grande de que Cristo viene es la multiplicación del homosexualismo. Esa es la más grande señal de que Cristo está a las puertas. Porque como Sodoma y Gomorra será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así dijo el Señor. ¿Y por qué? Porque Él es justo. Él destruyó a Sodoma y Gomorra por eso. Porque Lot, el único justo, clamaba en medio de la ciudad por la nefanda conducta de esas personas. Clamaba Lot. Qué tremendo. Y Dios destruyó en medio de ese tiempo. Igualmente hoy. Cristo va a venir porque esto se está multiplicando y Dios va a lanzar la ira sobre el mundo. Y va a destruir todo lo que estaba a la faz de los cielos, en toda la faz de la tierra, bajo el cielo. Dios lo va a destruir. Esa es la palabra que Dios nos ha dado y es la que tiene que estar en nuestro corazón. Sí. Hay que temer porque viene el fin. Dios va a juzgar. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la gente anda más tibia y más fría que nunca. No quieren buscar a Cristo y creen que Cristo se va a llevar a tibio. Cristo no se va a llevar a tibio. Vea cuál es su vida, con quién habla, con quién se junta, con quién se la pasa y me dirás quién eres. Así de sencillo. Si eres cristiano, andas como Cristo anduvo. Así de sencillo. Dice la palabra que Él envió a Juan el Bautista y Juan el Bautista habitaba en lugares desiertos.
Esa es la vida de un cristiano. El cristiano se aparta para Dios y busca a Dios. ¿Y por qué? Porque ha creído que esto va a perecer. Si el cristiano no se aparta es porque no ha creído que esto va a perecer y está disfrutando su vida. Y el que goce de su vida y la gane, la perderá, dice Cristo. La perderá. Nosotros tenemos la decisión. Nadie lo va a salvar sino Cristo. Se lo voy a dejar más clarito. Nadie lo va a salvar sino la palabra. La palabra es la única que lo puede meter en los cielos. Ella es la que lo puede limpiar y ella es la que lo puede meter en los cielos. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura, porque le son locura. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Mentira, mira lo que dice Pedro. Si usted va a segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, en su versículo 20, mira lo que dice Pedro. Estamos allí, segunda de Pedro 2:20, leo en el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué hace un perro que vomita? Expulsa algo, ¿cierto? Y después se revuelca en el vómito. Ah, usted lo ve en el ambiente. ¿Y qué hace el cerdito? Llega el granjero y le pega la manguera, ¿no? Y lo deja limpiecito. Y él llega y se sacude y después vuelve otra vez y se mete en el barro. Y da 3 vuelticas y te lo ve otra vez del mismo color que estaba. Pero a ellos les aconteció el verdadero proverbio. Conocieron a Cristo, pero después se volvieron otra vez al mundo a hacer las cosas que tenían antes. Qué triste, mejor lo hubiese sido no haber conocido al Señor, que habiéndolo conocido ahora apartarse del santo mandamiento. Qué tremendo. Usted dice Pedro que el puerco sale del barro y lo lavan y se vuelve a revolcar. Esto viene, hermano, del Proverbio 26:11. Vamos al Proverbio 26:11. Porque acá lo que está diciendo Pedro, a ellos les ha acontecido el verdadero proverbio. En el nombre de Cristo Jesús. Proverbios 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Amén. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es la persona que se ha apartado para Cristo y después vuelve a hacer las cosas del mundo. Es que da tanta tristeza hoy en día ver los cristianos de este tiempo, hermano, que van a un infierno y se caen a mentir ellos mismos. Van al infierno. ¿Usted quiere ver unos cristianos fieles? Vea el libro de los Hechos. ¿Sabe qué hacían con esos cristianos? Los hervían, les cortaban la cabeza, mataban a sus hijos. Hacían eso con ellos. Los cristianos hoy en día quieren que Dios los prospere, quieren que Dios los bendiga, y dicen que son cristianos y están viviendo su vida. Viva su vida. Pero a Jenny Flores hoy le volvió a decir que si no se arrepiente va a ir al infierno. Va a ir al infierno. Arrepiéntese y cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No deseche la disciplina, no sea más natural, sea espiritual. Reciba lo que Cristo le dice. No vuelva a revolcarse en esas cosas de donde Cristo le sacó. Sea como Cristo dice, salid en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Este mundo, tristemente, es lo inmundo para Dios. Santiago dice, si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Tú mismo, al hacerte amigo de este mundo, te constituyes enemigo de Dios.
¿Cuáles son tus amistades? ¿Con quién hablas a diario? ¿Con quién hablas a diario? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Con quién andas? Medita en eso y tu conciencia te va a decir quién eres. ¿Quién eres? Te va a decir tu conciencia. Porque dice la palabra que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Para que nuestro corazón nos reprenda tenemos que tener esta palabra. Hay personas que ni la entienden. Tienen su propia opinión delante de Dios. Tienen su propia opinión. Quieren conocer ellos a Dios, quieren juzgar a Dios, quieren hablar las cosas que Dios dice, cuando ni siquiera se han sentado un segundo a humillarse delante de la presencia de Dios para que Dios les revele la palabra. No podemos conocer a Dios por nuestras fuerzas. No hay manera. El que es sabio en su propia opinión perecerá, hermano. Personas que dicen, no, yo siento que voy cambiando. Usted no sienta nada. La alabanza que es agradable y la alabanza que es genuina es la que viene de Dios, la que viene de su palabra. ¿Qué dice la palabra de usted? Pregúntese. ¿Cuántas veces debe leer la palabra y la palabra le reprende? Bueno, dice la alabanza que Dios le está dando. O es alabanza o es reprensión. Así de sencillo. La alabanza genuina es la que viene de Dios. Esa es la verdadera alabanza. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Tenemos comunión los unos con los otros? ¿Será que hago lo que los hermanos hacen? ¿Ando en lo mismo que andan los hermanos? ¿O en qué ando? ¿O en qué ando? Tengo comunión con los hermanos nada más cuando vengo a la iglesia. Uy, hermano, lo voy a decir, si está así, está en tinieblas. Está en tinieblas. El carnal, ¿sabes de quién se aparta? De los espirituales. Yo me pongo a hablar con ustedes un rato, 15 minutos, 5, 10 minutos, y discierno rápidamente cómo está su vida espiritual. Lo discierno rápido. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios se le ocurrió decir que el espiritual juzga todas las cosas. A Dios fue el que se le ocurrió decir eso. Y lo que Dios dice, vaya que, aunque se le ocurrió a Él, es así. Por lo que Él dice no falla. Pero el hombre natural se sienta con un espiritual y no lo puede discernir. Porque lo juzga mal. Lo juzga mal. Porque es un carnal. Es un carnal. Y no puede entender las cosas del espíritu. El otro día meditaba yo en esto, porque una muchacha me dice que ella no está fanática así, o sea, de leer la palabra todos los días. Y yo meditaba en eso, Señor, fanático. Yo siendo espiritual, yo digo, oye, qué fanático fue Cristo. Ir a una cruz por fanatismo, ¿cierto? Por obedecer la voluntad del Padre. Qué fanático. Llegar a dar la vida por obedecer la voluntad del Padre. Llegar a decir, mira lo que dijo Jesús. ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Señor, tu madre y tu hermano. Tú eres un fanático. ¿Será así? Claro que no. Era un cristiano genuino, aunque Él es Cristo, era verdadero, es verdadero. ¿Y por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Ah, voy a salir yo, no es que no tanto, hermano. Triste por usted, porque Él murió para ser el primero entre muchos hermanos. Y créalo, aunque no lo crea, es así. Todos los hermanos se parecen a Él. Se parecen a Él en querer y en hacer. Así somos los cristianos. Queremos y hacemos. Yo no estoy parado acá porque a mí no me persigan, a mí me persiguen y a mí me vituperan por ser así por Cristo, por llevar la cruz de Cristo. Por eso estoy parado acá predicando la palabra. No predico un sermón que me aprendí, predico lo que vivo. Lo predico porque lo vivo. Así de sencillo. Y el Dios Todopoderoso, desde que me llamó, me dijo, vas a hacer esto, y empezó a tratarme. Y cada día me traza y me traza más. Y a martillazo y a cincel. Así es que nos traza, para que aprendamos. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque va a condenar al mundo el día final. Y no quiere que nosotros perezcamos con el mundo. Vaya que es bueno. Buenísimo es nuestro Dios.
por eso lo sirvo. No soy un hombre natural, por eso estoy orando allí. El Señor me dice, toca, toca, toca a mi pueblo. Empecé a tocar. Y veía que yo, no entendía, pero al final entendí por qué me decía. Para que viera cómo está el pueblo, para que vea cómo están las ovejas, porque Él es Dios. Para que discierna. Y les digo algo, sin humildad y sin arrepentimiento, no van a ver nunca el reino de Dios. No lo van a ver jamás, porque no se puede. Si no naces de nuevo, no verás, le dijo el Señor. Y más adelante le dijo, si no naces de nuevo, no entrarás. Así de sencillo. Y yo no sé usted, pero yo quiero verlo y quiero entrar también. Y estoy en el reino de los cielos, porque estoy en Cristo. A mí las leyes que me gobiernan no son las leyes del mundo. Me sujeto a las leyes del mundo porque mi rey me dice que me sujete a las leyes del mundo. Pero las leyes que me gobiernan a mí son las leyes del Rey de Reyes. Esas son las leyes que gobiernan mi vida. ¿Y por qué lo hago así? ¿Porque yo soy muy inteligente? No, porque Él lo manda así. El hombre espiritual tiene una capacidad que no es difícil. Es muy fácil. Jesús lo dijo, llevad mi yugo, porque fácil y ligero es mi yugo. La carga es fácil y ligera, no pesa. El yugo es fácil y ligero, no pesa, no aprieta. Llevarlo. No es difícil ser cristiano genuino, no es difícil ser espiritual. Solamente necesitamos escuchar y obedecer, más nada. Solo eso. Creer en el que el Padre ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? A su palabra. A su palabra envió el Padre. Envió su palabra a este mundo. Por eso es que yo sé que Jesús es Dios. Porque no fue otro. Mi gloria no daré a otro ni a escultura, porque la gloria es de Él. Y siempre lo dijo desde el comienzo. No dijo yo soy Jehová, no Señor. Eso lo metieron en el medio siglo, lo metieron. Él no dijo yo soy Jehová, él dijo yo soy el que soy. Eso dijo el Señor. Yo soy el autoexistente. Jehová lo agregó la misma Reina Valera. Pero dijeron que porque lo agregaba. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo han leído? ¿Ah? Si saben porque lo han leído. Lo agregó Reina Valera. Pero el hebreo original ahí es haya, que es autoexistente. Eso dijo Dios. Moisés le dijo Señor. Señor le dijo Moisés. Y si me preguntaren ¿cómo te llamas? ¿Qué le diré? Me imagino cómo se levantó ese espíritu glorioso allí y le dijo, diles que yo soy y te envía. Diles que yo soy el que soy y te envía. Y este será mi nombre para siempre. El autoexistente. No le dio nombre al hombre. Hoy le dice al hombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Es así. Cristo Jesús. Eso es lo que enseña el libro de los Hechos. El espiritual juzga y entiende todas las cosas. El espiritual juzga y entiende todas las cosas. Aquí sería mentiroso alguien si dijese que acá el Espíritu nos enseña la palabra. Acá desde que llegamos el Señor nos ha metido la palabra por los oídos, por las orejas, nos la ha puesto a leer por los ojos, por todas partes. Nos ha metido la palabra. Es así, nos ha llevado a versiones para que leamos diferentes versiones, para que seamos sabios, para que no seamos necios, para que lo escudriñemos todo, para que mientras el mundo esté engañado nosotros lo entendamos todas las cosas. Así ha sido el Señor con nosotros acá. Ha sido bueno. Nos ha enseñado la palabra para que sepamos lo que Él dice. Y con seguridad lo declaremos. Porque si alguien es el yo soy el que soy, es Jesucristo. En Juan 8, si usted va a Juan 8, dice la palabra.
Juan 8. En su versículo 58, mira lo que dice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué hay allí? Pero ¿qué hay antes de que diga yo soy? ¿No hay una coma allí? Él es el autoexistente. Si alguien es el gran yo soy, es Jesucristo. Y su pueblo tiene que saber eso, pero su pueblo quiere saber eso, tiene que ser espiritual, porque no basta que me lo enseñen. Dios quiere que cuando usted lo declare, usted lo sepa y lo comprenda, que Él es, que no hay otro, que no haya confusión en usted, que cuando le hablen de la Trinidad usted no se confunda, cuando vengan los apóstatas, los testigos de Jehová, usted no se confunda, que usted esté seguro que Él es. Y para que sea así, usted tiene que ser espiritual. Porque el hombre natural no puede entender esas cosas. No las puede entender. No las puede entender. Y usted le habla y le requete habla y no la entiende. Hay gente que es así, que se la pasa más tiempo en este mundo y cuando llega un espiritual y se le para al lado, no lo resisten. Y eso fue lo que le pasó a los judíos que Esteban le habló. Mientras Esteban le hablaba, dice la palabra que ellos los dientes le crujían, ¿o no? ¿Qué le hacían los dientes a ellos? Le crujían. Y Esteban le dijo, lleno del Espíritu Santo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre. ¿Por qué? Porque no recibían esa palabra. Porque no recibían esa palabra. Quieren un Cristo vivo, pero no se acercan a Él. Quieren recibir la presencia del Señor, pero no se acercan a Él. Son unos soberbios que no escuchan su palabra, que no la obedecen, que quieren caminar como les da la gana. No, Señor, la única manera de un cristiano caminar es en la palabra. Es la única manera, con integridad, en santidad. Santidad. Un cristiano busca la santidad porque un cristiano sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo sabe un cristiano y por eso busca la santidad. La busca y cada día busca tener esa santidad. Porque lo sabe, hermano. El cristiano lo sabe. Pero Pedro dice, a ellos les pasó lo del verdadero proverbio. Ahí están revolcándose en su vómito. Mira, le limpiaron del agua y ahí están otra vez en el barro, ahí dando vuelticas, porque les agrada el barro. Y a mí me gusta mucho esta figura, porque cuando habla de esto, Jesucristo habló que no eches tus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. ¿Y por qué los cerdos pisotean las perlas? ¿Cuál es la perla allí? La palabra. La palabra. La pisotean. ¿Quiénes? Los cerdos. ¿Y quiénes son los cerdos? Los que les gusta la tierra, el barro. ¿Y la tierra simboliza qué? El mundo. La pisotean. Y tú les hablas y se molestan. Hay algunos que soportan su bravura, pero por dentro están que arden. Y el Dios vivo dice, qué necios. Qué necios. Te vas a poner bien con mi siervo y conmigo que te estoy viendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque Él mira todo. Por eso es que el creyente, cuando se acerca, el creyente no va con astucia, no va con algo oculto, no, porque el creyente sabe que aún no está el pensamiento en su corazón y ya Dios lo sabe. Aún la palabra no está en el corazón y ya Él la sabe. Ya Él la sabe. ¿Cómo te acercas a Dios? Lo haces como dice el predicador, lo haces como dice Coelho, cuando vayas a la casa de Dios, no profieras palabra en tu corazón. ¿Lo haces así? ¿O cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Tratas de meditar delante de Dios. Un cristiano cuando se para delante de Dios, se para con todo el temor del mundo. Señor, dame revelación de tu palabra. Pudiera el Señor decirnos, tienes tantos años escudriñándola y pides revelación. Pero no nos diría eso porque Él sabe que de Él vienen todas las cosas
Y si Él no abre su mano, no nos va a dar bendiciones. Él la abre y nos colma de bendiciones. En vano edifica la casa si edifica solo. En vano trabaja si no trabaja con el Señor. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no recoge conmigo, desparrama. Si tú hoy en día no has prestado atención a esta palabra, recuérdate que hoy el Señor te lo volvió a recordar. Porque hay un cielo y un infierno. No sabemos cuándo vamos a morir. Y cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Dios a darle cuentas por esta vida. No te sorprenda Dios que estuviste sentado en su casa y te diga: nunca te conocí. No te sorprenda Dios. Porque créalo, que si Dios te dice eso, tu espíritu te va a reprender y te va a decir: es verdad, nunca te conocí, Señor. Conoce a Dios. Hoy es el día de conocer a Dios. El Señor lo dice y lo dijo hace más de 2000 años. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Es así. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Busca a tu Dios y conócelo. Porque viene un tiempo de juicio. Lo que viene es juicio. Hay cristianos viviendo como que lo que viene es gozo. No, lo que viene es juicio. Viene juicio para este mundo. Es así. Nosotros debemos andar en gozo, sí, pero la única manera de andar en gozo y en seguridad es estar lleno del Señor Jesucristo. Es así. Porque para este mundo lo que viene es juicio. Los familiares nuestros que no están acá, si no se arrepienten, van a recibir juicio de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. No porque sean familiares y nosotros se van a salvar. No, Señor. Eso es lo que dice la palabra. Así que moléstese en decirles: si sigues así, Dios te va a juzgar. Así de sencillo. Andemos con temor y temblor. Eso es lo que enseña Dios. Eso es lo que enseña Dios. Quiere de verdad salvarse de todo lo que viene, arrepiéntase hoy. Arrepiéntase hoy. Y delante del Señor, no delante de mí. Arrepiéntase hoy delante del Señor. Y ponga delante del Señor sus faltas, para que el Señor tenga misericordia de usted. Porque si estamos acá, es porque nos acercamos para recibir misericordia. Muchas cosas perversas hemos hecho en esta vida. Y si vamos a la palabra y no lo entendemos, es porque aún estamos en tinieblas. Si aún tenemos encubiertas nuestras obras, Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque si la palabra está en nosotros, sabemos que hemos pecado y le reconocemos y le confesamos y le pedimos perdón y nos humillamos. Es así. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede entender. El hombre natural. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede entender. Y yo no sé usted, pero yo quiero caminar cada día sabiendo y entendiendo lo que Él habla. Conociendo su naturaleza, conociendo cuál es la voluntad de Él para mi vida. Yo quiero andar cada día conociendo lo que Él quiere que yo haga ese día. Eso quiero yo. Andar y caminar sabiendo que el Dios de los ejércitos es agradado con mi vida, con mi caminar, con lo que yo hago. Que Él se goza, sabiendo que soy amado por Él. Eso quiero yo. No sé usted, pero eso quiero yo. Por eso vengo y predico y hablo la palabra como Él me manda. Dile que yo soy, acá vengo, Él es. Aquí está la palabra, Él es. Tú ves si te arrepiento o no, pero Él es. Él es. Y va a traer toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Si eso no te causa temor a ti, déjame decirte, yo estoy temblando por eso. Toda cosa a juicio va a traer Dios. El incrédulo no entiende esto. El incrédulo le es normal, no tiembla, porque no sabe, no lo percibe, no lo percibe, no puede percibir lo que Dios dice, te da igual. El hombre espiritual las entiende, el espiritual,
Por eso el espiritual va de gloria en gloria y va cambiando y cada día es más de lo que era ayer. Es así, así de sencillo. De eso se trata la vida cristiana, de caminar en el Espíritu, de ser un hombre espiritual, un hombre que camina según la voluntad de Dios, un hombre que no es doblegado ante las cosas de este mundo que van a perecer. ¿Qué va a hacer usted mañana? ¿Va a llorar porque se quema este mundo? Vea el incendio de Chile, les dije que se investigaran la noticia. ¿Cuánto investigaron la noticia? ¿Cuánto la vieron? Ninguno. Usted nada más nadie. Bueno, vean lo que pasó en Chile. Las casas quedaron totalmente nada. Eso es una muestra de lo que hace el fuego. ¿Sabía? ¿Y sabe qué es nuestro Dios? Fuego consumidor, que consume. Eso es lo que hace el fuego. Y eso es lo que va a hacer Dios con todos los que no obedecen la verdad. Y cierro con esto porque fue lo que nos habló el Señor en prédica pasada. Vamos a ir a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 8. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero los cobardes e incrédulos, guarden esa palabra allí, hermano, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. El infierno, fuego y azufre. Dios no deja allí un contraste. A los que no me obedecen les doy fuego y azufre. A los que no escuchan mi palabra les doy fuego y azufre. La mujer de Lot volteó atrás y se quedó tiesa. No voltee atrás a mirar a este mundo. Mire lo que Pedro dice. No vuelva a su vómito. Más vale no conocer la verdad que conociéndola apartarse del santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Eso lo dice el Señor. Eso a mí no me aburre, eso a mí me da gozo, eso a mí me inspira a hablar la palabra, lo que Dios dice. Y lo que Dios dice me mueve a mí a obedecer. Me levanto a obedecer. Eso no me cansa, eso me llena, porque es la palabra del Dios vivo, de mi Creador, de mi Hacedor y mucho más de mi Salvador, que dio su vida en rescate por mí. Dio su vida por mí. No sé usted, hermano, pero yo voy a vivir para Cristo. Y le recuerdo nuevamente, mire lo que el Señor está hablando. Acomode su vida delante de Cristo, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y los días son malos, malos. Malos son los días. Vale, gracias al Señor.